Hola gente, bienvenidos a esta nueva apertura de Caldero de la Bruja. ¡Volví con nuevo contenido! ¡Yay! Y volví con esta nueva serie de videos donde, como expliqué en los minutos finales del directo del domingo 19 de julio, se van a estar tratando muchos temas en uno solo y de forma diferente a como suelo tratarlos. Esta nueva serie recibió como título ¿Por qué hay que dejar a los pacientes en paz? Y se va a estar hablando de las relaciones médico-paciente, cómo han ido evolucionando con el paso del tiempo y, particularmente en este video, del surgimiento del concepto de la autonomía del paciente y por qué va a ser tan significativo en esta serie de videos. Aunque en este video vaya a estar tratando temas de bioética y ética médica bastante serios, esta vez no va a haber advertencia de contenido, ya que no voy a estar tratando temas tan especialmente sensibles en este video con el fin de centrarme en los modelos de las relaciones médico-paciente y en la historia de estas. Sin embargo, sí voy a aclarar que es posible que use chistes o memes para bajar la atención respecto al tema que estoy tratando, pero que ninguno de los chistes que hago los hago con el fin de burlarme del tema que estoy tratando. Bueno, ahora sí, les dejo la intro para que podamos empezar con este video. Parte 1. Modelos de relaciones médico-paciente. Entender que las relaciones entre los médicos y los pacientes se pueden estandarizar en diversos modelos es vital para entender el punto de esta serie de videos. A pesar de que voy a hacer énfasis en el paternalismo médico, también vamos a tratar otros modelos estandarizados de relaciones médico-paciente que yo considero importantes. Paternalismo médico, también llamado modelo paternal o sacerdotal, es un modelo en el que prevalece la actitud autoritaria del médico que dirige las acciones, indica y o realiza los procedimientos diagnósticos terapéuticos, mientras que el enfermo solo acata las indicaciones, sin que se tomen en cuenta su opinión, dudas o temores. Es una relación tipo sujeto-objeto en la cual, aunque se trata de beneficiar al enfermo, no se respetan su autonomía, su libertad, su capacidad y su derecho a decidir. Este modelo es frecuente en médico y países latinoamericanos, sobre todo en el medio rural. Este modelo de relación médico-paciente era el más común en generaciones anteriores, donde el médico era visto como un tipo de profesional superior por su tarea de salvar vidas. Y por generaciones anteriores no me estoy refiriendo a algo que sea particularmente antiguo, ya que seguramente sus abuelos o sus bisabuelos, si los tienen, pueden contarles cómo eran tratados los médicos en el siglo pasado y la influencia que estos tenían. Básicamente, si el doc de turno te decía que te tomaras un paracetamol, te lo tomabas y punto. No importaba si vos creías que tu afección era más seria o si realmente era posible que estuvieran pasando algo por alto. En contraste al modelo paternalista médico, existe un modelo de relación médico-paciente donde es el paciente el que domina y exige al médico abusando de su propia autonomía, siendo el otro extremo entre el paternalismo médico y la dominancia del paciente. Básicamente, este es el modelo por el cual mucha gente se aprovecha de médicos nuevitos recién recibidos porque suelen ser los más fáciles de influenciar. En el PDF de Medigraphic.com describen a este modelo de la siguiente manera. Modelo dominante. En contraste con el anterior, es el enfermo quien, de acuerdo con sus conocimientos o bien por la información obtenida, pide o exige que, de acuerdo con el diagnóstico establecido, se realicen determinados procedimientos diagnósticos terapéuticos. Es una relación tipo sujeto-objeto que suele ocurrir cuando el médico tratante tiene poca experiencia. En estos casos, el abuso de la autonomía del enfermo puede ser perjudicial. Sin embargo, como no todas las relaciones médico-pacientes son tan extremas, algunas pueden estandarizarse en modelos de responsabilidad compartida, que son los más asertivos y los que más se intentan establecer en estos días, sobre todo de parte de médicos más nuevos. Modelo de responsabilidad compartida. En este modelo se establece una buena comunicación. Se informa al enfermo y a la familia lo referente a su enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico, así como la posibilidad de complicaciones. Se aclaran sus dudas y se trata de disipar sus temores. Se discuten las alternativas y en forma conjunta se toma la mejor decisión. En este modelo interviene la autonomía, la libertad y el juicio del paciente en relación a lo que quiere o a lo que espera. Todo ello bajo la orientación del médico tratante. Es una relación de tipo sujeto-sujeto, por lo que debe ser deseable tratar de implementarla. Hoy en día, este es el tipo de relación médico-paciente al que tanto pacientes como médicos deberían tratar de aspirar, ya que es el perfecto equilibrio entre el paternalismo médico y la dominancia del paciente. En este tipo de modelo, ambas partes tienen voz y voto de acuerdo a sus derechos, obligaciones y conocimientos. Pero ahora que ya hablé de los modelos más importantes, es hora de hablar de la historia de estos modelos y de por
por qué pasamos del paternalismo médico a los modelos que tenemos hoy y cómo es que los pacientes empezaron a adquirir derechos sobre su salud. Parte 2. Los cambios de paradigma. La forma en la que se explican los cambios tanto en las relaciones médico-paciente como en las formas de ver la medicina o a los mismos médicos son los cambios de paradigma. Estos cambios han ocurrido cientos de veces a lo largo de la historia y muchas veces han ido ligados a cambios históricos más importantes y más allá de la medicina, como por ejemplo el Renacimiento o la Revolución Industrial. Y es que no solo han cambiado los modelos de relación médico-paciente, sino la misma forma en la que se ve a los pacientes y a la profesión. Los médicos han pasado básicamente de ser brujos, como su querida Peruja, en épocas más antiguas, a ser mecánicos de cuerpos humanos en la visión más mecanicista del paciente, donde solo se tiene en cuenta la parte física y no, por ejemplo, la salud mental o siquiera la prevención en salud, a ser una profesión donde se busca el beneficio colectivo y la prevención de malestar día a día mediante investigaciones y el énfasis en las campañas de prevención. Sin embargo, no vamos a negar acá la capitalización de la profesión, que a pesar de que ha traído muchos beneficios al bienestar de los pacientes al promover ciertas investigaciones, también ha traído muchos perjuicios, sobre todo cuando se tiene que hablar de los seguros y de cómo funciona ese tema para las personas más pobres. En este video voy a centrarme en un cambio de paradigma muy importante y que supuso un enorme salto, desde el paternalismo médico, donde el médico era una figura de autoridad y casi un dios al que había que hacerle caso sin cuestionar, a pasar a ser un profesional como cualquier otro con el surgimiento de la autonomía del paciente. Van a encontrar todo lo que voy a hablar ahora de forma mucho más detallada en las fuentes del video, pero yo personalmente voy a centrarme en el siguiente segmento. La regulación por pares se ha hecho presente en la atención médica. Los consejos de especialidad pretenden vigilar que quienes se ostentan como especialistas alcancen los estándares técnicos y éticos que la sociedad requiere. El médico de hoy tiene que mantener su certificación vigente y para ello cumplir con las exigencias académicas. La imagen pública del médico también ha cambiado en relación con la que tenía en el pasado. Hoy se le identifica como un trabajador de la salud, un asalariado, sino que es como un burócrata. Ha perdido credibilidad entre un segmento de la sociedad, de tal forma que la relación médico-paciente se ha llenado de desconfianzas mutuas que propician una vigilancia de la actuación del médico por parte del paciente, sus familiares o sus abogados. Tampoco es raro que soliciten una segunda o una tercera opinión. Por parte de los pacientes, el paciente ha adquirido una mayor conciencia sobre sus derechos y es cada vez más frecuente que defienda su capacidad de autodeterminación contando con el apoyo de la familia. La moderna bioética consagra el principio de la autonomía para los pacientes competentes, de tal manera que se acepta que pueden incluso negarse a seguir las prescripciones del médico si no les parecen apropiadas y apoya el derecho del paciente a participar activamente en las decisiones que le conciernen. La transición epidemiológica ha favorecido la acumulación de pacientes con enfermedades crónicas y es en estos casos cuando su participación es primordial y la iniciativa de control y manejo la tiene el enfermo, quien debe saber qué hacer ante diversas circunstancias que ya le ha tocado vivir y experimentar. El papel del médico es de un asesor y educador que permite al enfermo tomar decisiones. Como ven, el paradigma en torno a las relaciones médico-paciente dio un giro de 180 grados en el siglo pasado. Pero, exactamente, ¿cuándo pasó esto? ¿Por qué los pacientes adquirieron estos derechos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? Bueno, poniéndonos un poco más serios, tristemente pasó la Segunda Guerra Mundial y la experimentación ilegal que hubo en esta. La Segunda Guerra Mundial es una mancha negra enorme en la historia de la medicina por muchos motivos, pero también fue la guerra la que motivó a que surgiera el concepto de consentimiento informado, que después iría ligado a la autonomía del paciente y al derecho al rechazo. El consentimiento informado tiene sus raíces legales en 1947 con el Código de Nuremberg, a través del cual se juzgó a un grupo de médicos acusados de realizar experimentos caracterizados como crímenes en contra de la humanidad, cometidos contra prisioneros de guerra en campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, los cuales se realizaban sin información o consentimiento sobre los riesgos a los que se enfrentaban las víctimas. Para que me entiendan, la Segunda Guerra Mundial se extendió desde 1939 a 1945. 2 años después, el Código de Nuremberg marcó un antes y un después en la investigación médica y en los derechos de los pacientes, incluso de aquellos que estaban presos. El Código de Nuremberg existió por la experimentación nazi, especialmente por personas como Joseph Mengele, y no solo traería el concepto de consentimiento informado, sino todas las normas básicas de ética que ahora debe seguir toda investigación, como, por ejemplo, las siguientes. 1. El consentimiento debe ser voluntario y libre, que debe ser dado por una persona capaz de dar su consentimiento, a la que se le hayan informado sobre todos los riesgos y que no haya sido sometida a fuerza, engaños,
fraudes, coacción u otras formas de influencia forzosa. 2. La experimentación en humanos debe ser proyectada y basada en la experimentación animal y de un conocimiento de la historia natural de la enfermedad o de otro problema bajo estudio, de tal forma que los resultados previos justificarán la realización del experimento. 3. El experimento debe ser realizado de forma que se evite todo sufrimiento mental y físico innecesario y todo daño. Incluso hoy en día la experimentación en animales está limitada y enfocada en buscar proteger a los animales de experimentación de daños innecesarios. Tratados y artículos como el principio de las 3R, cosa que cualquier estudiante de medicina que cursó bioética básica debió haber leído, buscan proteger a animales de investigación de daños innecesarios y poco éticos. Parte 3. El surgimiento de la autonomía del paciente. Bien, ya les hablé de los modelos de relaciones médico-paciente, de los cambios de paradigma y de cómo estos llevaron al enorme cambio post Segunda Guerra Mundial que hizo que surgiera el derecho al consentimiento informado. Antes de que empezara a hablarles del consentimiento informado, el Código de Nuremberg y la influencia de la Segunda Guerra Mundial en este cambio, les dije que el concepto de consentimiento informado se relacionaba a la autonomía del paciente y, por ende, al derecho al rechazo. Podemos considerar entonces los códigos de Nuremberg como el nacimiento de la autonomía del paciente, pues daban al paciente autonomía y derechos sobre algo tan extremo como la experimentación en sujetos humanos. Y estos derechos también se aplicaban a presos, personas en las que los nazis solían experimentar. Como les dije, los cambios de paradigma de la medicina suelen ir ligados a cambios históricos importantes. Y es que la Segunda Guerra Mundial también fue detonante para que ocurriera la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948 en París, cuando el Código de Nuremberg fue algo que empezó a aplicarse en 1947. Con el surgimiento del consentimiento informado y de la autonomía del paciente, surgió otro derecho importante de que no se suele hablar tanto de forma individual porque se lo da por sobreentendido, aunque en su momento supuso algo que los pacientes jamás habían podido decidir. Salvo para tratamientos autorizados legalmente de forma involuntaria, los pacientes legalmente competentes para tomar decisiones médicas o que sean calificados por los proveedores de la salud de tener la capacidad de decisión tienen derecho legal y moral de rechazar cualquier tratamiento. Esto aplica incluso si el paciente opta por hacer una mala decisión que pueda resultar en una discapacidad grave o incluso en la muerte. Con el fin de documentar que se le ha dado al paciente la opción de obtener un tratamiento recomendado y ha optado por rechazarlo, se le suele pedir que firme un formulario contra la opinión médica, que es la forma de proteger al médico de la responsabilidad legal de no proporcionar el procedimiento en cuestión. El rechazar una prueba, tratamiento o procedimiento no significa necesariamente que se niegan todos los cuidados. Se espera que se le ofrezca al paciente las mejores condiciones disponibles después de rechazar la ofrecida en un inicio. Si a causa de la intoxicación, lesión, enfermedad, estrés emocional u otra razón, un proveedor de cuidado de salud decide que un paciente no tiene capacidad de decisión, el paciente puede no ser capaz de rechazar el tratamiento. Por lo general, la ley presume que una persona razonable diera consentimiento para tratamientos en la mayoría de las situaciones de emergencia para prevenir la discapacidad permanente o muerte. En una declaración jurada o documento de voluntades anticipadas se puede dejar por escrito la voluntad de un sujeto antes de que ocurra una emergencia. Estos documentos legales encaminan a los médicos y otros proveedores de la salud en cuanto a qué tratamientos específicos el individuo desea o rechaza, en caso de enfermedad o lesión que le impida tener la capacidad de decisión. Esto, aunque a simple vista no parezca muy importante, es el origen de diversos derechos y declaraciones juradas. Una de ellas es la famosa orden de no resucitar, es decir, que en caso de que te estés muriendo no se tome ninguna medida extraordinaria para salvarte la vida, que puede ir desde rechazar la resucitación cardíaca básica hasta el rechazo del uso del ventilador como forma de mantener al paciente con vida. También es la base sobre la que se discute el derecho de los pacientes a recibir eutanasia. Sin embargo, que empezase a existir la autonomía del paciente gracias a los códigos de Nuremberg y en la Declaración Universal de Derechos Humanos post Segunda Guerra Mundial, obviamente no supuso una caída inmediata del paternalismo médico. Claro que no. La caída del paternalismo médico fue un fenómeno que no se dio de golpe. Fue algo gradual y empezó justamente con estos cambios de paradigma post Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a desarrollar una cierta desconfianza de parte de los pacientes hacia los médicos, hasta que empezó a existir esta hermosa herramienta llamada Internet, por la cual muchos pacientes son capaces de buscar sus síntomas o de averiguar más sobre sus enfermedades y posibilidades de tratamiento con solo dar un clic. También es una herramienta muy útil para comunicarse con el médico, claramente. Si bien el uso de Internet por pacientes, médicos y estudiantes de medicina puede ser algo perjudicial, ya que en Internet es donde hoy se concentra mucho más el fenómeno del autodiagnóstico y también es donde
donde se puede encontrar un montón de información errada, también puede ser algo positivo, ya que le ha dado la posibilidad a la gente de estar más cerca que nunca de sus médicos. Y si sabemos usar bien esto, es posible que la confianza mutua entre pacientes y médicos después de tremendas manchas negras en la historia de la medicina termine por desaparecer. Y por usar bien esto, me refiero a que el médico también tiene derecho a la privacidad y a dormir como cualquier otro ser humano. Si tenés a tu médico en WhatsApp, no vayas a molestarlo todo el tiempo, porque también es una persona con derechos a la que no se le debe exigir que trabaje 24/7 o que te diagnostique a través de una foto. Por favor, criterio. Parte 4. Conclusión y próximos temas a tratar. Me pasé como media hora hablando casi como profesora de historia de la historia de la medicina y de los derechos de los pacientes. Pero, como les dije al principio, esto no está aislado a este video en particular, ni va a ser el único tema que voy a tratar en toda esta serie. Aún hay muchas brechas entre médicos y pacientes, aún hay médicos que no respetan la autonomía de los pacientes, y aún hay médicos que tienen prácticas éticamente dudosas, como las asunciones respecto a la salud de una persona que suelen hacer muchos médicos. En esta serie de videos voy a tratar estas faltas a la bioética y cómo éstas se relacionan a la autonomía del paciente. Voy a tratar las asunciones médicas y no tan médicas sobre la gente con sobrepeso, las personas trans y sobre las prácticas éticamente dudosas en torno a las personas con enfermedades mentales. Sin embargo, también voy a tratar la propia ignorancia del público general respecto a determinados temas de la clínica que llevan a que muchas personas reciban tratos éticamente dudosos. Ni sé cuántas veces dije esto ya. Respaldados en la ignorancia del público general. Por eso es que el siguiente video enmarcado en esta serie va a ser enfocado más en lo clínico que en lo ético. Y voy a estar tratando las diferencias entre enfermedad, trastorno y condición y el concepto de salud en sí mismo, porque no se puede hablar de pacientes y de su autonomía sin hablar de concepto de salud o de por qué hay diferencias en las formas de denominar a los padecimientos. Bueno gente, eso fue todo por la parte 1 de esta serie. Si te gustó no te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle al like para ayudar a que esta comunidad crezca. Tampoco te olvides de seguirme en redes sociales, que estoy en Twitter como @lulapiruja, en Instagram como @rincón de lulapiruja, todo en minúsculas. Aunque a veces me olvido de que tengo Instagram. Perdón. Bueno gente, con esto se cierra el caldero de la bruja. Hasta la próxima ocasión en que lo vamos a volver a abrir y veremos qué sale. Saludos.